Aleluya, gloria al Señor, qué bien. Amén, Espíritu Santo. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. De verdad que nos sentimos acogidos por esta amada y preciosa, poderosa iglesia. Y mientras estaba sintiendo al Espíritu Santo en la silla, el Señor me decía: diles que no bajen la guardia, porque están próximos a algo mayor todavía. Dice el Señor que cada oración, clamor y ayuno, dice que todo está subiendo arriba con olor grato. Ahí, mira, sube como cuando Dios hace así. Y hay una iglesia en Legado que hace eso, que tiene aroma del Espíritu Santo. Miren, Dios es testigo. He pasado bastante tiempo intentando crear la palabra, una predicación. Muchas horas iba, pero Dios me la acaba de cambiar. ¡Qué bien! Y mirar, hermanos, ¿verdad? Qué bien cuando dejas que Dios tome el control. ¡Claro! Porque yo podría decirle: es que he tomado muchas horas, mucho tiempo, y ahora ¿por qué? Pues no, la doy, no. Si hay que dejarlo, se deja. Porque si Dios lo hace, saldrá mejor sus planes que los míos. Tiene una palabra un poquito directa, pero que es maravillosa, que es acerca del amígdala, que es el sistema que tenemos en el cerebro y cómo opera a través de las emociones, de la vista y del oído y de los sentimientos. Pero el Señor no quiere que predique eso. El Señor quiere que hable del poder que tiene su bendita palabra. Es algo sencillo, hermanos. Es algo sencillo. El poder que tiene su palabra. Pero a la vez es tan sencillo que para mí es lo más poderoso que puede haber en la tierra, en la iglesia, en la casa y en la vida. Para mí no hay nada más grande que la palabra y poderosa, magna, bendita, clara de Dios, hermanos y hermanas. Miren, hermanos, el Señor me estaba diciendo: grita y di bien fuerte que no hay nada más poderoso que mi palabra en la tierra. No hay nada más hermoso, hermanos, que tomar la palabra de Dios y comenzar a hablarla. Yo no veo más poder en su palabra que cuando hay alguien que la recibe, la cree y la pone por obra. Lo más valioso que puede tener la tierra no es, aleluya, no es un edificio grande. Lo más valioso que tiene la tierra no es la Moncloa, no son los presidentes, no es el gobierno, no es el político. Lo más poderoso que tiene la tierra es un libro llamado Biblia. Es un libro llamado Biblia. Hoy le vengo a confesar algo. Le vengo a confesar algo en esta maravillosa tarde. Nuestro hermano Ismael, con todos los respetos, era un joven que estaba perdido en el mundo. Era un joven que estaba perdido en el alcohol. Era un joven que estaba perdido en la droga. Pero por eso vengo a hablar de esto, que la palabra de Dios lo tocó. Que la palabra de Dios lo tocó. Y yo no sé qué tiene esta palabra, que cuando cae sobre alguien lo cambia y lo transforma. ¿Alguien de aquí cree en la palabra de Dios? Yo creo fiel en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Les voy a contar algo. Primeramente, que soy como medio sordo de este oído y a veces no me oigo. Pero les voy a contar otra cosa ahora. Hace alrededor de 10 días, 12, 13 días, vino un ateo a la iglesia. Y él decía que era ateo, que no creía. Pero vino al culto. Y de repente, hermanos, la palabra de Dios comenzó a fluir en el culto de aquel día. Y la vida de este ateo fue confrontada por la palabra de Dios. Puedo decir algo, que salió de aquel lugar sin ningún argumento. Solo pudo creer todo lo que la palabra de Dios llegó a su vida. Hermanos, yo les vengo a contar algo. Desde que la palabra de Dios entró a mi corazón, no he podido ser la misma persona.
Les voy a decir algo. Hechos capítulo 19 dice que hay un alboroto en Éfeso. Porque, hermanos, Éfeso era una ciudad llena de idolatrías y de altares a dioses paganos y a falsos dioses. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo, escúcheme bien, que cuando Pablo entra a aquella ciudad de Éfeso, comienza a andar por aquella ciudad y ve que en aquella ciudad hay muchos altares. Y ven que en aquel lugar, porque era una ciudad grande, era una ciudad donde estaba el puerto, dice aquel lugar, y allí se movía muchas almas, muchas personas. Era un lugar habitante con muchas personas. Y dice que cuando Pablo llega en aquel lugar, comienza a ver y a contemplar un poco la idolatría que hay por Efeso, por Atenas. Y comienza a ver y ve que hay muchos altares. Y ve que hay el altar al dios tal, tiene un nombre ese altar. Y ve que sigue caminando y dice: altar al dios Mamón, al dios de las riquezas. Altar al dios del Paquí, altar al dios de la luna. Porque era una ciudad que creía en muchas religiones a su nombre. Y dice que cuando Pablo está caminando por allá y ve que todos los altares están ordenados, tienen flores, tienen muchas cosas, tienen muchos objetos, tienen mucho nombre. Pero dice el Pablo que al fondo ve un altar que no tiene adornos, que no tiene flores, que no tiene objetos, que por tener no tenía ni nombre. Pero dice que cuando lee el cartel dice: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y Pablo llega a la plaza donde estaban todos los hombres, todos los escribas. Llega a la plaza y les empieza a predicar y le dice: mirad, hermanos, he visto muchos altares. He visto que tenéis un Dios para el agua, por ejemplo. He visto que tenéis un Dios para el cielo, un Dios para la tierra. He visto que tenéis Dios para todo. Pero he visto un altar allá que ponía al Dios no conocido. Y ahí Pablo comienza a remangarse los brazos y comienza a hablar de Jesucristo. Comienza a hablar de la gracia, comienza a hablar de la crucifixión, comienza a hablar del amor de Jesús, comienza a hablar del pago que hizo Cristo en la cruz. Y en aquel momento, hermanos, tan grande fue el choque de la palabra de Dios que la gente quedó maravillada y les comenzó a hablar de algo sencillo como esto: el poder de Jesucristo. Cuando le escuchen, cuando aquel pueblo creía en muchos dioses, vino Pablo y le predicó diciéndole: vosotros estáis adorando a un Dios que no conocéis y yo los voy a mostrar. Ese Dios que ustedes adoran es el Cristo que ha muerto en la cruz del Calvario. Amén, amén. Ese Dios que ustedes adoran es el hombre que puede perdonar pecados. Ese Dios que ustedes adoran pero sin conocerle es aquel que no quiere tanto sacrificio, sino que quiere un poco más de obediencia. Y tan fuerte, escúchame bien lo que voy a decir. Éfeso era una ciudad donde creían mucho en la brujería, donde creían mucho en la hechicería, donde creían mucho en la magia negra, en el ocultismo, en el espiritismo. El poder de las tinieblas sobre Éfeso se movía a diestro y a siniestro. Y cuando Pablo predica el primer día, la gente se marcha impactada, la gente se marcha golpeada, confrontada con la palabra y la verdad. Y dice Pablo: al día siguiente volví y vinieron aquellas personas, hicieron una hoguera grande y ahí comenzaron a quemar todas las idolatrías, ahí comenzaron a quemar todas las figuras de yeso, ahí comenzaron a quemar todo aquello que a Dios no le agradaba. Yo no sé qué tiene el poder de la palabra, que me gusta que cuando hablamos de Cristo algo pasa. Me gusta que cuando hablo de Cristo algo pasa. Hermanos, les voy a decir algo: me encantan estos cultos, porque cuando se habla la palabra de Dios, el que era drogadito tiene que soltar la droga, el que era alcohólico tiene que soltar el alcohol. Me gusta la palabra de Dios porque ella pasa por donde los demonios no pasan. La palabra de Dios, hermanos, no hay demonio que pueda detener su palabra. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? No hay infierno, no hay Satanás, no hay Belcebú, no hay ningún espíritu de las tinieblas, no hay ni brujería ni hechicería, no hay nada, ni nada raro ni nada extraño que pueda parar el poder de la palabra de Jesucristo. Lo más grande que puede haber en este lugar es la palabra de Dios. Él es lo más grande que puede habitar en nosotros. Es su palabra. Es su palabra. Lo que más me gusta, hermanos, que Pablo, él comienza a predicar la palabra con denuedo y pasión. Y predicar la palabra con denuedo y pasión le trae consecuencias. Como que le golpean,
Le meten preso. Y él desde la cárcel escribía cartas a los creyentes de afuera, a los Gálatas, a la iglesia de Corintio, a la iglesia, ¿no? Y él escribe en unas cartas, mirad, dice él, yo puedo estar preso, pero la palabra no, ella corre y es glorificada. Me dejas contarle algo y después haga lo que usted quiera, ¿ven? Dice la palabra de Dios que Pablo se encuentra preso durante 4 años y lo sacan en arresto domiciliario en una casa de alquiler, custodiado por policías. Tenían que hacer turnos, por ejemplo, 2 policías a la mañana, 2 policías a la noche, 2 policías a la mañana, 2 policías a la noche. Pablo no podía salir a predicar, Pablo no podía hacer ninguna campaña, ningún culto. Pablo, escúcheme, ya no tenía nadie a quien predicar, pero Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra no. Yo estoy preso, pero la palabra no. Escuche. Yo estoy preso, pero la palabra no. Y coge Pablo mientras estaba encadenado de pies y manos, comienza a predicar al policía. Y le dice, Cristo te ama. Y le dice al otro policía, a ti también te ama. Dice la palabra de Dios, que tan grande era el poder de la palabra, que se iban los policías convertidos y venían otros. Predicaba a estos policías, se iban y venían otros. Escúchame, hermanos. He conocido algo, que Dios me libre a mí de ponerle alguna excusa para callar su palabra. ¡Qué bueno! Dios me libre a mí algún día. Porque hablar de la palabra es maravilloso como lo estamos haciendo. Pero ¿cómo te sientes muchas veces mientras tienes que predicar su palabra? Ha habido momentos, hermanos, donde predicando la palabra de Dios he tenido que levantar gente cuando yo estaba caído. He tenido que sanar cuando estaba herido. Predicar la palabra de Dios, hermanos, enfermo, con fiebre. Porque yo he entendido, hermanos, que este evangelio no depende de mí, depende de Él. ¿Quién soy yo? Dice Pablo, ¿verdad? Para callar lo que Cristo ha hecho en mí. Y aquello, hermanos, fue transformado todo por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, verso 1: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Había desorden, había tinieblas y había vacío. Te voy a decir algo, el desorden trae vacío en nuestras vidas y el vacío trae existencia de tinieblas, porque el vacío lo que hace es que no haya esencia de luz, y donde no hay esencia de luz crea existencia de tinieblas. Escúchame, hermanos, así estaba la tierra, pero dice la palabra de Dios ahora, dice, y Jesús habló, y Jesús dio, y Jesús dijo, hágase, y habló, hágase, y habló, hágase. Lo que más me gusta de todo esto es que a veces nuestras casas pueden sentirse igual, pueden sentirse desordenadas, vacías y en tinieblas. Pero cuando vienes a un culto como este, Dios te habla y dice, sea la luz sobre tu casa, sea la luz sobre tus hijos, sea la luz sobre tu familia, sea la luz sobre el matrimonio. Lo que más me gusta de Cristo es que cuando vienes a Él te quita la venta. Lo que más me gusta de Dios es que cuando vienes a Él comienzas a ver lo que no veías antes. Hermanos, no hay mejor vida que la que Dios te entrega. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Pablo dijo, prefiero vivir preso con Cristo que libre con el diablo. Pablo, por amor a la palabra, él prefería estar preso y libre a la misma vez que no estar libre y preso a la misma vez. Le voy a decir eso. Pablo prefiere estar en la cárcel pero libre por la sangre de Cristo que no estar en el caballo golpeando y matando a los cristianos y siendo esclavo de Satanás. Dice que hay un hombre que se llama Jacob y pasa una noche entera con el ángel de Jehová en Peniel y le dice, suéltame porque ya raya el
agarra y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y dice que al irse le golpea con el ala y le descoyunta el muslo. Ahora escúchame bien, a partir de eso la historia de Jacob cambia por completo. Antes de toparse con el ángel, era un usurpador, era un mentiroso, era un estafador, era un ladrón, era un pecador. Pero cuando tiene ese encuentro, el ángel lo parte por dos, lo parte por la mitad. Y algo yo aprendí de esto, que yo prefiero andar a cachos con Dios que entero con el diablo. Prefiero andar roto con la mano de Dios que entero con Satanás perdido en el mundo. ¿Sabes por qué prefiero eso? Dime por qué. Porque cuando yo estoy roto y voy al alfarero, Él me hace entero. Pero cuando yo estoy entero y voy donde Satanás, me destruye la vida entera. Me destruye la vida entera. Escúcheme, hermanos, Satanás no tiene miedo a iglesias grandes, porque más grande era el cielo y ahí también la dio. Satanás no tiene miedo a hombres ungidos, porque en el cielo eran ángeles ungidos y también los engañó. Satanás no tiene miedo a alguien que viste corbata. Satanás tiene miedo a alguien que tiene la palabra de Dios. Satanás tiene miedo a alguien que cuando se encuentra como Jesús en el desierto le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dice a Jesús, porque no solo de pan vivirá el hombre. Mi casa no es sustentada por nadie. Mi vida no es sustentada por nadie. Mi casa, mi vida, mi hogar, la iglesia es sustentada por la palabra de Dios. Lo que más me gusta de la palabra de Dios es que cuando Él la dice después se materializa. Cuando Dios te habla, tal vez no ves nada. Cuando Dios te habla, ves todo al revés. Cuando Dios te habla, ves todo diferente. Pero benditos son aquellos creyentes que saben adorar al Padre en espíritu y verdad. Porque pronto verás lo que Dios hará. Pronto verás lo que Dios va a hacer. Vas a ver lo que Dios va a hacer en tu familia. Que claro que tú en tu casa vas a servir a Dios. No. Tú en tu casa serviréis a Jehová. Hermanos, me encanta la manera que Dios llama a Mateo, a Leví, y le dice, Mateo, sígueme. Dice, y Mateo dejándolo todo le siguió. Fiera, valiente. Pero yo quiero hacer una pausa. ¿Quién era Mateo? Mateo, hermanos, era un publicano. Mateo trabajaba para cobrar los impuestos de aquellos vivientes de aquella tierra. Es como hoy en día Hacienda. Todo lo que ganaban tenían que dar la parte a los publicanos. Pero hoy en día es más fácil, porque si trabajas en una empresa, pues da igual que llueva, ¿no? Que haga frío. Y da igual, ¿no? Que al final tendrás tu dinero mediante ese contrato que hayas tenido. Pero antes no, antes el trabajo era de campo. Si hubiesen pasado una mala racha y no había salido la fruta y no habían podido vender, no habían ganado nada. Y iba Mateo y les decía, hayas ganado o no hayas ganado, me tienes que dar la parte. Era malo, nadie los quería estos hombres, porque no tenían misericordia. Yo me imagino que Mateo no tenía ningún amigo, porque nadie lo quisiera por cómo era, por su trabajo. Y dice que cuando no tenían para pagar, los golpeaban y los metían presos. Entonces, ¿quién iba a querer a este personaje, verdad? No tendría amigos, nadie comería con él. Pero lo que más me gusta de todo esto es que cuando Jesús dice la palabra, qué bonito, dice la palabra de Dios que Jesús caminaba por la playa mientras enseñaba. Bonita escena. Y dice que allí ve a Mateo y dice, Mateo, sígueme. Mateo, dejándolo todo, se levanta y le sigue. Yo voy a decir algo, hermanos. Lo que le convierte a Mateo no es una hora de predicación. Lo que le convierte a Mateo no es un milagro, ni una sanidad, ni una maravilla. Es una palabra. ¿Sabes cuál es el problema de hoy? Que la gente quiere ser convertida con milagros. La gente quiere ser convertida con visitas. Lo siento, pero no. Si no te enamoras de la palabra, a la mínima de cambio vas a dejar el evangelio.
Si no te enamoras de Cristo, no te enamores de nada más. El grave problema de hoy en día es que hay gente enamorada de la iglesia, hay gente enamorada del pastorado, del ministerio. Pero escúcheme algo, no hay nada más bonito que estar enamorado de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si te enamoras de otras cosas que no es de Dios, hermanos, alguna vez tendrás una falta, alguna vez tendrás alguna herida y ya no volverás a entrar por la puerta. Pero cuando tú pones tu mirada en Cristo, da igual lo que te hagan, da igual lo que te digan, tú seguirás adelante. No, tú seguirás adelante, tú seguirás adelante. Y lo que más me gusta de todo esto, hermanos, que ahora la vida de Mateo cambia. Porque antes el trabajo de Mateo era un trabajo que le daba muchísimo dinero. Y ahora la gente lo ve y dice, uy, Mateo, antes comía en un restaurante caro y ahora no, ahora come en la calle. Antes tenía algo y ya no lo tiene. Antes, es más, caminaba solo y ahora tiene amigos. Tomás, Lucas, Marcos. Y claro, y el jefe de él lo ve. ¿Quién era el jefe de él? Zaqueo. Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Y yo me imagino que en ese tiempo Zaqueo iba a la empresa y decía, ¿dónde está Mateo? ¿Ya no está? No, ya no está. ¿Por qué? No sé, 4 locos le predicaron y se fueron con ellos. Sí, ¿y sabes qué? Que antes no tenía amigos y ahora sí. ¿Sabes qué? Que antes le golpeaban y ahora le abrazan. Y Zaqueo se queda pensando y dice, pues yo quiero conocer a ese hombre. Y va corriendo y cuando sabe que Jesús va a pasar por allá se sube a un sicómoro. Y cuando va Jesús le dice, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que marche a tu casa. Dios le está diciendo hoy a alguien aquí, es necesario que Dios vaya a tu casa. ¿Le vas a dejar entrar? ¿Le vas a dejar entrar? Yo le dejé a Dios que entrara en mi casa. Y cada día estoy luchando para que no se marche. Yo quiero que el Padre entre a mi casa. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de esto? Que Zaqueo era otro igual. No tenía amigos, nadie comía en su casa, nadie entró con él porque era otra persona así. Cobradora de impuestos, nadie los quería. Pero se da cuenta que alguien quiere comer en su casa. ¿Y sabes qué es lo que le atrae? Lo mismo. No le convence con una hora de prédica. No le sana ni a la suegra. No le sana a nadie. No le pone las manos. No le hace una señal y una maravilla. Le dicen, ven porque voy a tu casa. ¿Sabes qué? Tú no necesitas un milagro. Tú no necesitas nada más. Solo necesitas que Cristo entre por tu casa. ¿Por qué andas buscando otras cosas? Necesitas que el Señor esté en la casa. A veces buscamos a Dios en la iglesia y no lo dejamos entrar a casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto disfrutan en la iglesia? Y más en esta. ¿Sabía usted? Yo le voy a decir algo, papá. ¿Sabía usted que lo mismo que ocurre aquí puede pasar en casa? Y hay personas que solo quieren lo que hay en la iglesia, pero cuando vuelven a sus casas siguen de la misma manera. Porque aunque han visto a Jesús, no lo han dejado entrar en la casa. Y tu vida no va a cambiar cuando vengas simplemente a un culto, porque yo he dicho algo: la iglesia no cambia a nadie, la iglesia ayuda a alguien. Porque muchos están esperando, voy al culto para cambiar. Lo siento, no vas a cambiar en la vida. Ven a Cristo y sí cambias. Cuando vienes al Padre y le dices, Señor Jesús, me he dado cuenta que mi vida necesita algo, y es el poder de tu gracia. El que se encuentra con el culto es maravilloso y puede salir bendecido, pero el que se encuentra con Dios no volverá a ser la misma persona jamás. Jamás, jamás. No volverás a ser el mismo jamás. Jamás serás igual. El otro día cuando estuvimos en Barcelona, el hermano Antonio estuvo predicando y contó el testimonio de él. Y me tocó mucho, hermano. ¿Saben por qué? Porque él dice, a los 15 años recibí las lenguas. Me aparté. Volví, a los 17 años me puse en el coro, me aparté. Volví. Dice que el mundo rompe su matrimonio, rompe su casa.
Y después de mucho tiempo vuelve. Y dice él, pero yo cuando más solo me sentía, en la casa de un tío mío, me encerré en el cuarto, pedí perdón a Dios y a partir de ahí cambié. Lo que más me impacta de esto, hermanos, es, tenía las lenguas y cantaba en el coro, pero no había conocido a Dios. El que viene a la iglesia es mucho más diferente que el que viene a Cristo. Por eso hay personas que cuando van a probar lo que es un culto, tal vez se marchan y dicen, qué bien, me siento diferente. Pero pasa un día y otro día y vuelven a estar igual. Y dicen, no, ya no quiero ir. ¿Saben por qué no quiere venir usted? Porque se encontró con un maravilloso culto, pero no se llevó a Cristo para casa. Una vez, hermano, yo sé lo que es vivir eso. Yo estuve mucho tiempo yendo a los cultos a adorar a Dios, levantar las manos, era el primero. De cada culto salía afónico de tanto adorar a Dios. Me volvía loco, hermanos, pero en mi casa era un demonio. No era lo que era en la iglesia. Y un día yo mismo me cansé. Y le dije, me canso, porque lo que soy en la iglesia quiero serlo en casa también. Y me di cuenta y el Señor me dijo, el problema, Juan, es que tú me quieres a mí una hora, pero yo te quiero a ti todos los días. Y cuando coge Jesús y va a la casa de Zaqueo, ahora le voy a decir otra cosa preciosa. Va a la casa de Zaqueo, están cenando. Zaqueo siente el arrepentimiento, abre la caja fuerte, dice, mira Jesús, todo lo que tengo se lo daré a los pobres, y al que le quité se lo daré 3 veces más. Y hay un detalle que marca la Biblia y dice, y la gente de afuera murmuraba y decía, Jesús ha ido a la casa de un pecador. Hermanos, no es que tú quieras traer a Jesús a casa, es que es necesario. Porque usted, si quiere, se lo lleva, si no, me lo deja aquí, que aquí está muy bien también. Pero ¿sabes qué? Que ya no es que quieras o que no quieras, es que somos pecadores. Y solo la gracia, el sacrificio de Jesús en la cruz puede hacerte salvo. Puede hacerte salvo. Y lo que más me encanta, hermanos y hermanas, que la vida de estos 2 hombres, por la palabra de Jesús, cambiaron. Y iban subiendo de gloria. ¿Y sabes qué? Ellos podrían haberle puesto a Jesús peros. Cuando Jesús le dijo a Mateo, sígueme, Mateo le puede decir, pero, no le pusieron pero. Dejaron que Dios hiciese con ellos lo que Él quisiera. Cuando le pones peros al Señor, no creces nunca. Pero cuando dejas que su trato y su palabra hagan algo en ti, verdaderamente comienzas a experimentar la transformación. La palabra de Dios, hermanos, está cuando nadie está. Le voy a dar un dato. ¿Sabían ustedes que el 70% o más, creo, el 70% de las personas que escriben la Biblia para venderla son ateos? La persona que está delante de un ordenador imprimiendo hojas para crear la Biblia es atea. Muchos de ellos son ateos. Sin en cambio, ellos están escribiendo la palabra y siguen siendo ateos. Ellos la escriben, no le pasa nada. Yo la leo y me transformo. Porque al final, usted tiene que creer. Si no cree, no pasará nada. Escúcheme, ¿quieren que le diga algo por el poder de la palabra? Declaro en el nombre de Jesús, por la palabra que Cristo anunció aquí en la tierra, en el nombre de Cristo ahora, yo mando esta palabra de vida sobre las casas, reprendiendo la enfermedad,
Reprendo en el nombre de Jesús todo problema en el cuerpo, en la piel y en los huesos. No sé por qué, pero lo siento de parte de Dios. Hablo a la enfermedad que esté en tu casa y en tu familia. Y a partir de ahora vuelve a casa porque te vas sano y sana en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios declaro que las cadenas se van a romper ahora. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Declaro que se rompe toda cadena, toda barrera, toda atadura por el poder de la palabra de Cristo. Aleluya. En el nombre de Jesús, la palabra dice que cuando vienes a Él, te es dada una autoridad llamada el Espíritu Santo para hollar serpientes y escorpiones y pelear contra toda fuerza del mal. Y dice la palabra de Dios, nada te va a dañar. Así que yo me levanto en contra de toda mente cautiva. Me levanto en contra, escuchen, me levanto en contra de toda opresión satánica. Me levanto en contra de todo desorden en el nombre de Jesús. Declaro que se ordena las casas. Se va a ordenar tu vida hoy. Se ordenará tu familia. En el nombre de Cristo. El poder de la palabra no se puede detener. El poder de la palabra no se puede parar. Hay que seguir predicando la palabra. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Nadie puede mirar atrás. Nadie puede tirarse afuera. Sigue adelante que la palabra de Dios te acompaña. Sigue adelante que Dios te acompaña. No hay nada más valioso, más grande, más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que eso, hermano. No hay nada más grande que su palabra. Cierta vez estaba caminando por la calle y me encontré a un joven. Empecé a hablar con él porque ya le conocía, pero él se enteró que yo había aceptado a Cristo. Me dijo, ¿qué tal? Y digo, bien. Digo, ¿cuándo te animas? Y me dice, yo ya estuve, pero ya no quiero. Digo, ¿por qué? Dijo, porque Dios no existe. Y estuve 1 hora y 40 minutos hablándole. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Yo apenas conocía la palabra, hermanos. Y me acuerdo que a partir de la 1 y 40 minutos este joven comenzó a llorar. Gloria a Dios. Te digo algo, por mí no, porque yo no valgo nada. Por el amor de Él a las almas, sí. Sí, porque no hay nada más hermoso que hablar de Él, hermanos. No hay nada más hermoso que ir donde el atado y decirle, Cristo te hace libre. No hay nada más hermoso que ir donde el enfermo y dile, Jesús te sana. No hay nada más hermoso que ir donde las almas y decirle, Cristo viene a traer salvación, arrepentidos. No hay nada más hermoso que eso. Nada más hermoso que eso. Hermanos, a mí por predicar la palabra en la calle me quisieron dar una puñalada. A mí por predicar la palabra en la calle me han quiso golpear muchas veces. Pero escúchame algo, me da igual, como dijo Pablo, tengo las marcas de Jesucristo marcadas en mi cuerpo. Y sea lo que sea, haga lo que haga, pase por donde pase, si Cristo va conmigo, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, hermano y hermana. Hay que levantarse bajo el poder de la palabra. ¿Sabes por qué hay personas que no cambian, que siguen igual? Porque han dejado de creer en el poder que tiene su palabra. Vienes a la iglesia, escuchas al pastor y piensas que solo habla algo y te vas igual, pero no crees. No crees. Si crees, le dijo Jesús a Marta, verás la gloria. Cuando tú crees y la recibes, algo comienza a pasar. Hermanos, voy a decir algo y a ver quién lo cree conmigo. Cuando crees la palabra de Dios, no hacen falta pastillas. Cuando crees la palabra de Dios, no hace falta alcohol. Cuando crees la palabra de Dios, no hace falta droga, no hace falta dinero. Cuando crees la palabra de Dios, te sientes la persona más llena de la tierra. Cuando sientes la palabra de Dios, te sientes la persona más feliz del universo. El mejor se llama Dios. Él es el grande de los grandes, el temible, el sublime, el Dios de las luces, el alfa, el omega, principio y final. Él es el que era, el que es, el que ha de venir. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Él es el que ha venido a traer sanidad. Él es el que ha venido a traer libertad. Él es el que ha venido a restaurar. Él es el que ha venido a levantar. Él es... ¿Hay alguien aquí? ¿Cuántos lo alaban? Él es inmutable.
Cristo vive, vive, vive. Cristo vive, Cristo vive, 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 vive. Cristo vive, Cristo vive, vive, vive. ¡Viva Cristo! Él vive, Él reina, Él tiene poder, Él tiene autoridad, Él tiene grandeza. Escúcheme algo, lo que Cristo tiene no lo tiene nadie. Lo que Cristo tiene no lo tiene nadie. El Evangelio me enseña que es mejor tener valores que tener algo material. El mundo te enseña lo que es tener material antes que los valores. En el mundo, por más dinero que tenía, no aguantaba en mi matrimonio. Y en Cristo, por poco dinero que tenga, Dios bendice mi casa. ¿Sabía usted que con Dios se aprende lo que con el mundo no aprende? ¿Le digo algo? Voy a cumplir 23 años y no me hace falta tener canas para decir que el mundo no vale para nada. No me hace falta. No me hace falta. No me hace falta. ¿Sabes por qué? Porque saber que el mundo no vale para nada no lo caracteriza mi experiencia con él. Saber que el mundo no vale para nada me lo demuestra Jesús quitándome la venda. No me hace falta ser más mayor para darme cuenta lo que hace falta en mi vida. No hace falta. Pero sí me he dado cuenta, hermano y hermana, que yo me niego a vivir sin el Espíritu Santo. No hay nada más en esta tierra que pueda amar más que su presencia. ¿Alguien ama la presencia de Dios? Alguien la ama. Usted lo escucha como una palabra, pero quiero que se le grabe. ¿Alguien ama la presencia de Dios? Yo amo la presencia de Dios y yo no puedo vivir sin ella. Pablo dijo: sé vivir con todo y sé vivir sin nada. Lo que no sé es vivir sin Dios. Aprenderás a vivir con Dios cuando te des cuenta que sin Él no sabes vivir. Escúchenme algo. Vamos a creer más en la palabra. ¿Sabes por qué hay personas que siguen con la misma enfermedad? Porque no saben que Él cargó todas las enfermedades. Porque si crees y conoces la palabra, verdaderamente eso te da acceso a creer en las promesas. Y cuando Dios ha prometido algo, Él lo cumple. Porque Dios no es como el hombre que no puede cumplir. Él sí cumple. Él es el Dios de palabra. Él, aleluya. Dios dijo que iba a mandar el cordero y lo mandó. El cordero vino, hizo lo que tenía que hacer y dijo que iba a morir y murió. Y dijo que iba a resucitar y resucitó. Dios es un hombre de palabra. Y en esta hora te digo, cree en su palabra y verás de lo que Dios es capaz de hacer. Verás de lo que Dios es capaz de hacer. Escúcheme, cuando menos he tenido es cuando más he aprendido a depender de Dios. Cuando más peor lo he pasado es cuando más me he acercado al Señor. Porque no hay mejor experiencia que conocer a Dios a través de cualquier cosa que te esté sacando lágrimas. Las lágrimas, amados hermanos, no es una señal de que te rindes. Las lágrimas, amados hermanos, no es una señal de que no puedes más. Las lágrimas es una señal que le están diciendo: aquí estoy, siento que no avanzo, pero estoy delante de ti. Escúchame algo, hermanos y hermanas. Aquí, con lágrimas y sin lágrimas, hay que creer en la palabra. Con problemas o sin problema, hay que creer en la palabra. ¿Cuántos de aquí se levantan a creer que por la palabra declaro que tu vida no va a ser la misma a partir de ahora? No vas a ser el mismo, no vas a ser igual. Yo ahora profetizo que la palabra creará un efecto aquí y en tu casa. Va a crear el efecto aquí y en tu casa la palabra de Dios. La palabra de Dios restaura familias, matrimonios, amigos, iglesias, casas, hogares.
La palabra de Dios restaura ciudades. La palabra de Dios restaura la tierra. La palabra de Dios es el antídoto perfecto para la enfermedad llamada pecado. Por eso, la mejor manera de cambiar y de ser libre y de ser restaurado es creer en su palabra. La diferencia está cómo ve usted a Jesús. En Nazaret lo veían como el restaurador de mesas y sillas y no pasó nada. Yo lo veo como el restaurador de hogares y familias. Y Él levantó la mía. Él levantó la mía. Levante su mano un instante, por favor. Puede cerrar sus ojos un instante para tener más intimidad.